Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Educasalud, soy Pablo Lastras y hoy os quiero hablar de los conceptos básicos de las plantas medicinales. En especial vamos a hablar de los principios activos y también de las diferencias con los medicamentos químicos, así que vamos a empezar. En medicina popular el uso de plantas medicinales o hierbas se suele denominar herboristería, y así nos referimos a la medicina de las hierbas. Y los hierberos son las personas que las recolectan, venden y conservan los conocimientos y costumbres de sus lugares. El empleo preventivo o curativo de las plantas medicinales se basa en la experiencia tradicional. Actualmente, sin embargo, se pretende, sin menospreciar la sabiduría popular, razonar y justificar el uso de las plantas medicinales en base al conocimiento científico derivado del estudio farmacológico y de la experimentación clínica. Y se ha denominado a esta ciencia médica como fitoterapia. Se han establecido algunos conceptos básicos para definir distintos aspectos de esta terapia. Por ejemplo, se define fitoterapia como la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o para curar un estado patológico. Planta medicinal se define como cualquier planta que en una o más de sus partes, las hojas, las flores, la corteza, la raíz, etc., contiene sustancias que la hacen útil para mejorar la salud de las personas o de los animales. En cuanto a la parte utilizada o droga vegetal, se le llama así a la parte o partes concretas de la planta que le confieren su utilidad terapéutica. Así, cuando definamos una planta como medicinal, pues debemos mencionar obligatoriamente la parte de esa planta que sustenta la actividad curativa. Por ejemplo, en el caso de la manzanilla, la parte utilizada o la droga vegetal de esa planta son las flores, pero no las hojas, ni el tallo. Por lo tanto, si en una infusión de manzanilla no hay flores, no habrá actividad terapéutica. Otro ejemplo es el naranjo amargo, en el que las flores tienen una actividad como sedante suave y favorecen el sueño, mientras que la cáscara del fruto tiene una actividad terapéutica para favorecer el apetito y la digestión, y para mejorar trastornos circulatorios periféricos. Y por otra parte, el principio activo es el poder curativo de una especie medicinal que le viene dado por uno o más componentes que se encuentran en esa parte de la planta. A esto los hierberos lo llaman la sustancia o el alma de la planta. En términos científicos modernos se le denomina principio activo o sustancia responsable de la actividad farmacológica. Así, por ejemplo, la digoxina, un medicamento muy útil como estimulante del músculo cardíaco, es un principio activo que se obtiene de las hojas de digital, la planta digitalis lanata. O la morfina, potente analgésico que calma el dolor de muchas enfermedades y se obtiene de las cápsulas de la amapola o adormidera. Del mismo modo, los principios activos responsables de la acción antiséptica y antibiótica del tomillo se obtienen de las hojas de esa planta, que son el timol y el carbacrol. ¿Hay diferencias entre los principios activos de las plantas medicinales y los principios que hay en los medicamentos? Bueno, pues a continuación os presento algunas diferencias entre ambos. En primer lugar, el origen. La principal diferencia entre los principios activos de las plantas medicinales y los medicamentos químicos es su origen. Los principios activos de las plantas se extraen de la propia planta, mientras que los medicamentos químicos son sintetizados en un laboratorio. En segundo lugar, la complejidad. Los principios activos de las plantas medicinales suelen ser mezclas complejas de varias sustancias, mientras que los medicamentos químicos suelen ser moléculas puras. En tercer lugar, los efectos secundarios. Los principios activos de las plantas medicinales suelen tener menos efectos secundarios que los medicamentos químicos, debido a su origen natural y a la presencia de otros compuestos en la planta que pueden ayudar a mitigar los efectos secundarios. En cuarto lugar está la regulación. Como sabéis, los medicamentos químicos están sujetos a una regulación más estricta que los principios activos de las plantas medicinales. En quinto lugar, la disponibilidad. Los principios activos de las plantas medicinales suelen estar disponibles en forma de suplementos alimenticios, infusiones, mientras que los medicamentos químicos se prescriben por un médico y se dispensan en una farmacia. Y por último, la eficacia. Si bien es cierto que los principios activos de las plantas medicinales pueden ser muy efectivos en el tratamiento de ciertas enfermedades, los medicamentos químicos suelen ser más precisos, más eficaces en el tratamiento de enfermedades específicas. Sin embargo, recordemos que los medicamentos de síntesis química resultan de la obtención de un solo principio activo,
normalmente también con una única acción terapéutica rápida, exacta, específica, potente y en muchos casos eficaces. Por el contrario, al tratarse muchas veces de sustancias de carácter inorgánico o mineral que se comportan como sustancias extrañas al organismo humano, este puede limitar su absorción. También se pueden dañar otros órganos o funciones del cuerpo humano, o provocar reacciones alérgicas, o incluso otros efectos secundarios como la aparición del efecto rebote, es decir, un recrudecimiento de los síntomas al dejar de tomar el medicamento, o la aparición de resistencias, es decir, el medicamento deja de hacer efecto y son necesarias dosis más altas, o incluso también estos medicamentos pueden desencadenar una adicción. Sin embargo, las plantas medicinales se caracterizan por aportar al organismo múltiples principios activos que al tratarse de moléculas orgánicas se absorben en general más fácilmente y su efecto depende de la acción conjunta de varias sustancias que se potencian y se equilibran mutuamente, pudiendo beneficiar a diferentes órganos o funciones del organismo. Si bien su acción es más lenta, seguramente será más persistente en el tiempo. No es frecuente la aparición de efectos rebote o de resistencias, o de provocar adicciones o efectos tóxicos. Sin embargo, tengamos en cuenta que aunque no con la frecuencia de los medicamentos químicos, las plantas medicinales también tienen sus limitaciones y efectos secundarios que es preciso conocer. Por último, ¿qué pueden curar las plantas medicinales? Pues mirad, la enfermedad grave aguda, por muchas e incuestionables razones, debe de ser competencia exclusiva de la medicina convencional. Sin embargo, con el asesoramiento médico adecuado, con la experiencia responsable, es posible el tratamiento exclusivo con plantas medicinales de muchas enfermedades agudas no complicadas, como por ejemplo procesos respiratorios, procesos gastrointestinales, genitourinarios, procesos dermatológicos o traumatológicos. En el caso de las enfermedades crónicas y siempre bajo control médico, también es posible recurrir a las plantas medicinales como tratamiento único, o bien como complemento del tratamiento convencional. Y por último, conviene tener presente otras propiedades de las plantas medicinales que de forma general podemos considerar que favorecen la capacidad autorreguladora del cuerpo humano, potencian las defensas orgánicas, estimulan los emuntorios, órganos o sistemas de eliminación de nuestro cuerpo y además complementan la dieta por su riqueza en nutrientes como vitaminas, minerales, etc. Bueno, ya conocemos mucho mejor cómo funcionan las plantas medicinales. En el próximo vídeo os quiero hablar de algo muy importante y es las causas del estreñimiento, esa afección que desgraciadamente está afectando a muchas personas. Buena salud a todos.